Muy interesante, Steven, ¿no? Esta relación que nos comentas entre los ecosistemas de montaña y el agua, ¿no? Interesante, y todas estas relaciones que hace referencia. Steven, usted ha investigado en los ecosistemas de bosques relictos altoandinos, Queñual, entre otros. ¿Podría comentarnos los principales hallazgos de sus investigaciones? Sí, en efecto, en realidad muchas de las investigaciones que he desarrollado están asociados a entender la ecología, ¿no? De estos bosques altoandinos, los quenuales, los polilepis. Como guaracino yo crecí ahí entre montañas, ¿no? Yo crecí ahí al lado de la Cordillera Blanca, entonces desde niño siempre he tenido ese vínculo con estos bosques. En Yanganuco, cualquier persona de repente que los esté viendo, si es que ha ido a Huaraz, uno de los principales destinos es pues Yanganuco, ¿no? Entonces todos esos bosques que están alrededor, esos son los quenuales, esos son estos bosques que son básicamente únicos, son endémicos a los Andes, y por ende existe mucha biodiversidad que está asociada a ellos, ¿no? ¿Cuántas especies de queñual hay en la zona? En la zona de Huascarán hay dos que son los más abundantes, ¿no? El Polilepis albicans, antes era Sericea, y el Polilepis beberbaueri. Pero también existen otras especies que se han reportado, o que las han traído de otro lugar para hacer trabajos de restauración o reforestación, ¿no? Incana, racimosa, a la parte sur de la Cordillera Blanca, en realidad ya casi cercano a Huayhuash y en la zona de Chiquián, en Bolognesi, también uno puede encontrar Polilepis micrófila, ¿no? Cuando uno hace, por ejemplo, el viaje de 8 días más o menos que son en Huayhuash, ahí hay un pequeño sector donde uno puede encontrar micrófila, que son completamente distintos, más chiquititos, son pequeñitas sus hojas, ¿no? Más parecen un arbusto, no como árboles grandes como beberbaueri, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo interesante es que como son endémicos a los Andes, ahí hay mucha flora y fauna asociada, ¿no? Entonces, y que son también endémica, que son únicos y que se han adaptado y han evolucionado en estos sistemas, y eso es lo genial, porque Cordillera Blanca como tal es un centro de endemismo, ¿no? Incluso durante las épocas de las últimas glaciaciones y durante bastantes periodos, se postula que ha sido como una isla donde estos bosques han permanecido de forma estable, y se han concentrado, digamos, mucho de las grandes extensiones de estos bosques, y precisamente como contenían estas características adecuadas, muchas de las aves, muchas de las plantas, etcétera, se han quedado ahí de forma segura, por así decirlo. Y por lo tanto no se necesitan ir. Podríamos decir entonces que tienen mucha información al cual todavía no hemos accedido, ¿no? Porque estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Sí. Si pensamos a nivel evolutivo y geológicamente hablando, o sea, la complejidad de los Andes es tanto en esta parte de la Cordillera Blanca, que precisamente ofrece las condiciones para que estos bosques se mantengan ahí por mucho tiempo, ¿no? Y si te das cuenta, precisamente gracias a esa complejidad, uno puede decir y digamos imaginarse de que en realidad estos bosques no son o sea, son muy diferentes a los bosques que de repente nosotros encontramos en la otra cara de los Andes, en la parte más amazónica, ¿no? Donde son continuos.
y tú ves a los valles y a los cerros, y todos cubiertos de bosque, y bajan, ¿no?, hasta la cuenca amazónica. En esta parte, en la parte oeste, es distinto, y los bosques por lo general son como fragmentados, y lo que se postula es que en realidad ellos nunca formaron bosques continuos a lo largo de los Andes. Antes se creía que sí, era bosques continuos lo que debería de haber habido, y se estimaba que la cobertura de los bosques de Polilepis debió de ser mucho más extensa, ¿no? Sin embargo, ahora la evidencia palinológica muestra de que en realidad no, siempre han estado fragmentados. Y claro, han habido procesos o épocas en el que estos bosques han estado más extendidos, pero nunca formando así una cobertura continua. Pero también por los cambios climáticos, etcétera, también se han reducido, ¿no? Entonces, por estas características, muchos de mis estudios han estado en la Cordillera Blanca, principalmente asociados a los bosques a las aves que viven dentro de los bosques de Polilepis, como también indicadores de el estado, de cómo está el paisaje, qué especies amenazadas están viviendo ahí, y si es que podemos hacer algo para cuidarlas, conservarlas, mantenerlas, y cómo podemos también manejar, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestro manejo de conservación, entendiendo la ecología de estas especies, ¿no? Entonces, uno de los recientes publicaciones que precisamente va a salir pronto, nos enfocamos a entender cuál es la extensión de estos bosques en la Cordillera Blanca, con imágenes satelitales, etcétera, pero también las relaciones, cómo el clima define la distribución de estas especies, ¿no? Entonces, los hallazgos, vemos que por un lado la radiación solar parece ser un factor bastante importante para definir los nichos de estas dos especies de Polilepis que viven o que habitan, que están presentes en la Cordillera Blanca, ¿no? Polilepis albicans es una especie que se encuentra normalmente en zonas más bajas, como entre los 3100 y 3800, 1900, ¿no? Pero el punto medio, como entre los 3500, diría yo, es donde se encuentra la mayor probabilidad de encontrar a esta especie, ¿no? Y está asociada precisamente a lugares donde tienen mayor radiación solar. O sea, quiere decir que es una especie que probablemente esté adaptada y que pueda surgir bastante bien a menores elevaciones, donde también tenemos mayor amplitud térmica, y las condiciones climáticas básicamente son más cálidas que más arriba, ¿no? Entonces, sería una especie que estaría dominando estas zonas. La segunda es Polilepis bever-baueri, y los resultados muestran de que más bien está prefiriendo los lugares un poco más húmedos, precisamente los lugares donde hay sombras, los lugares donde la evapotranspiración, por así decirlo, no es tanta, ¿no? Entonces, en estos lugares que están más metidos, más arriba también, más húmedos de por sí, es donde está dominando Polilepis bever-baueri. Y es interesante porque en una misma quebrada uno ve el reemplazo, y este reemplazo más o menos ocurre como a los 4000 metros, ¿no? Pero lo que es interesante es que así como existe unas elevaciones que favorecen el crecimiento de Polilepis albicans, también existe otras condiciones, y las elevaciones que favorecen el crecimiento de bever-baueri ocurre como a los 4200, entre los 4200 y 4300 metros, ¿no? Y lo que nos parece interesante es que los árboles más grandes, más robustos, más
no sé, impresionantes, por así decirlos, se hallan precisamente en las zonas más elevadas o en las zonas más distantes, ¿no? Ahí hay unos bosques que encontramos en la quebrada de Ulta, por ejemplo, que llegaban a medir cerca de 20 metros de alto, ¿no? Y que estaban pues ubicados sí, a 4.300, 4.400 metros. Entonces, lo que estamos postulando es que en realidad es probable que quizás algunos de estos individuos tan grandes también hayan estado en las zonas un poco más bajas, pero por la facilidad del acceso humano a algunos de estos sitios, pues aquellos que estaban más fáciles de talar, pues ya fueron talados, ¿no? Y realmente en la actualidad son difíciles de encontrar. Y son muy pocos las quebradas que no sean, donde el hombre no ha entrado. Y sería interesante ver cuáles son, digamos, cuál es la estructura poblacional dentro de estos lugares donde el hombre no ha ingresado, para ver cómo serían estos sistemas sin el impacto humano, ¿no? Entonces es interesante estas cosas y diría que dígame. Sabemos, es muy interesante los datos que nos das de evidencia, digamos, de los hallazgos que acaban de encontrar, ¿no? El equipo de investigadores y tú como investigador principal. Tenemos referencia y sabemos de qué tiempo, qué antigüedad son estas especies de estas zonas. No sabemos exactamente cuán antiguas son. Lo que se hipotetiza es de que efectivamente los bosques como tal han estado durante mucho tiempo y eso ha permitido la evolución de muchas especies que son endémicas y que están altamente asociadas a los bosques de Polylepis. Y es más, Cordillera Blanca probablemente es donde se concentra la mayor extensión de bosques de Polylepis en el Perú, en extensión, ¿no? Entonces, su antigüedad no sabemos y no sabemos cuán viejos podrían ser cada uno de estos individuos, pero en realidad hay muchos que en realidad tienen tamaños sorprendentes. Yo he viajado a otros lugares y he visto otros árboles u otros bosques en otras regiones del Perú y en su mayoría pues un árbol grande se podría considerar a uno de 8 o 10 metros, así, pero nunca, o sea, son muy raros ver los de 20 metros. Y no es solamente en una quebrada la que se ve estos grandes de Polylepis en Huascarán, sino en distintas quebradas, pero especialmente en aquellas que no han estado, digamos, expuestas a mucho impacto humano, ¿no? Creo que es un mensaje también un poco para la comunidad científica de poder investigar esta información porque hay una amenaza, ¿no? El cambio climático probablemente cambie también las condiciones sobre las cuales han estado. Estamos hablando de la Cordillera Blanca, ¿no? Exactamente. Y otra de las cosas importantes de este estudio es que anteriormente ya se había calculado o estimado la extensión de bosques que existe en la Cordillera Blanca, lo cual más o menos bordeaba entre 10.000 y 11.000 kilómetros, hectáreas. Pero ahora al hacer el nuevo cálculo y pues con la gran resolución que ahora está teniendo las imágenes satelitales, etcétera, lo hemos hecho a 30 metros de resolución. Lo que nos ha permitido es también cuantificar aquellos bosques que son muy pequeños, ¿no? O sea, los parches de menos de 1 hectárea, que normalmente, como eran tan pequeños y eran tantos, normalmente quedaban como que sin ser contabilizados. Lo interesante es que existe otro 50%, ¿no? O sea, casi la misma cantidad de lo que se había estimado, que solamente están conformados por estos bosques pequeños, ¿no? Entonces,
eso es algo muy, muy importante por el tema de conservación, porque normalmente las prioridades que se da para la conservación es a los bosques grandes, ¿no? Y incluso tú recordarás que en las clases de ecología, en el tema de conservación, se prioriza la conservación de áreas más extensas, ¿no? Simplemente porque ahí exista mayor, o debería de existir mayor cantidad de especies, y por lo tanto se supone que debe tener mayor, digamos, una mayor biodiversidad y debe de proveer mayores servicios, etcétera. Entonces es mejor enfocar nuestros esfuerzos ahí. Lo que estamos encontrando es que digamos, es cierto, pero no debe de ser dejado de lado la conservación también de los bosques pequeños, de los parches, de los fragmentos pequeños. Y lo que estamos viendo es que, primero, los bosques pequeños pueden tener características únicas que están ausentes en los bosques grandes, ¿no? Existen muchas especies que son endémicas y están amenazadas, que no habitan los bosques grandes y que solamente están habitando los bosques pequeños, ¿no? Entonces, y no solamente es el área en particular lo que es importante como tal, sino es la cantidad. Tú puedes tener una quebrada con múltiples bosques pequeños fragmentos, pero que en total también representan una buena cantidad de extensión. Entonces, lo que parece ser más importante en estos ecosistemas de montaña es la cantidad de bosques que exista en el paisaje, más que el tamaño de por sí, para muchas de las especies que están de aves que son asociadas a Polylepis, por ejemplo, ¿no? Eso es interesante porque, digamos, complementa las ideas de conservación que antiguamente o previamente se tenía, de solamente conservar y enfocar el tema de conservación en los bosques grandes, sino que también nos llama la atención sobre aquellos bosques que son pequeños y que podrían tener estas características únicas y servir de hábitat exclusivo de algunas especies que actualmente están amenazadas, ¿no? Entonces, es interesante porque en distintos sistemas lo que te indica es que debes utilizar distintas aproximaciones para la conservación, ¿no? Y que no solamente la conservación clásica de lo más grande aplica en todos los sitios, sino que es importante también entender la ecología de las especies que están asociadas, ¿no? Si es que te vas, por ejemplo, a los bosques amazónicos o a las zonas donde el bosque haya estado de forma continua, probablemente lo más adecuado es también el conservar lo más grande, ¿no? Las extensiones más amplias. Pero la diferencia entre estos dos sistemas es que en el sistema altoandino el bosque de por sí es naturalmente fragmentado y por miles de años el sistema ha estado así, antes incluso de la llegada del hombre, ¿no? Solo que el hombre lo ha hiperfragmentado. Entonces, lo que ahorita es la principal causa de, digamos, o el principal riesgo al cual se ven enfrentadas estas especies de aves, no es la fragmentación en sí, sino la pérdida de hábitat, ¿no? Entonces, obviamente que la fragmentación también implica pérdida de hábitat, pero digamos como proceso ecológico lo más importante y lo que más les estaría afectando es la pérdida de hábitat y las características que tienen estos bosques, ¿no? Pero haciendo un símil un poco porque nos queda claro un poco, Steven, la importancia del bosque en sí por bosque que por su tamaño, ¿no? Por ejemplo, haciendo un símil con los bosques, por ejemplo, de la zona de la selva, usualmente se habla también de fragmentación cuando de repente pasa una carretera o cuando de repente hay una actividad antropogénica que la fragmenta y se dice que hay perturbación, pero en este caso no es necesario que sea tan grande para que haya una perturbación que va a afectar a las especies en sí. ¿Por qué? Porque en sí, ¿no?, la evidencia que nos dices es que
hay muchos parches pequeños de estos ecosistemas, de estos bosques, de esos bosquecitos, que pueden ser relictos, digamos, de mucho tiempo, ¿no? Que se han fragmentado, pero el criterio creo que para conservarlos debería también tomar en consideración este hallazgo, ¿no? Que señalas, muy interesante evidencia, sobre todo un poco porque me hago la pregunta de cómo estamos gestionando también los bosques de las zonas, por ejemplo, del centro, del sur, donde también encontramos parchecitos pequeñitos, ¿no? Y no le damos la importancia. Entonces, los hallazgos que nos dice son muy relevantes e importantes. Y eso es importante porque el Parque Nacional está protegido precisamente porque tiene una de las extensiones más grandes en el Perú, de Polilepis, y tiene otras características de paisajísticas, etcétera, que lo hacen impresionante al momento de llegar, ¿no? Sin embargo, se ha dejado de lado muchas zonas, por ejemplo, al centro del Perú, la zona de Junín también tiene esos bosques, pero son pequeños, ¿no? Y lo que estamos viendo es que incluso esos bosques pequeños que están aislados y que están en distintos lugares, también albergan una rica diversidad de especies de aves amenazadas. También hicimos una publicación con el grupo de Junín, con quienes estábamos trabajando junto con Harold Quispe y otros colaboradores, donde precisamente resaltamos eso, ¿no? De que las zonas que quizás por años han sido dejado de lado simplemente por no tener esas grandes extensiones, pues no se está haciendo ningún tema de protección legal, como el establecimiento de un área natural protegida, etcétera, ¿no? Pero lo que estamos observando es que esos lugares, pese a no tener tantas extensiones, también son claves para la conservación de muchas de las especies, bueno, hemos hecho el estudio con aves, pero probablemente también es clave para la conservación de muchos servicios ecosistémicos, para muchas especies de flora, y quién sabe, de repente otros organismos en otros taxa que puedan estar también habitando en estos lugares, ¿no? Entonces, digamos, es importante no solamente mantenernos en el cliché de vamos a conservar donde haya más o lo que tiene mayor extensión, ¿no? Sino también aquellos lugares que de repente no tengan esas características, pero son claves para la conservación. Y el detalle es que incluso esos lugares, los pequeñitos donde ya no hay tanta extensión de estos bosques, es más, son más vulnerables que los grandes, ya que su área de por sí es tan reducida de que cualquier evento o cualquier acción humana los puede extinguir completamente, de forma más rápida y más fácil, ¿no? Steven, me hago una pregunta, ¿no? Esta metodología que ustedes han hecho, porque rompe un poco el esquema señalas un poco que han tomado referencia de imágenes satelitales de una resolución de 30 metros, podemos ampliarla porque creo que sí es importante ampliarla a todo el país, ¿no? Porque si bien lo han hecho en la zona, ¿no? O sea, imagínate, si han encontrado el doble de hectáreas, ¿no? Consideradas, o sea, hay básicamente la mitad, o mejor dicho, la misma cantidad de hectáreas en las cuales se consideran ahorita dentro de los bosques Polilepis, ha salido o ha emergido en torno a poder, digamos, identificar con una mejor resolución. ¿Cuánto saldrá en nuestro país? ¿Te imaginas? Debe ser mucho más. Sí, yo creo que es posible, y es más, estos, digamos, están disponibles. Si uno entra, por ejemplo, al Global Forest Watch, uno puede observar la gran resolución que se tiene, y uno puede explorar cada una de las regiones. Ya se tienen las capas de cobertura forestal, ¿no? Y es más, también existen las capas de pérdida y ganancia de cobertura bosque, forestal, ¿no? Sí. De bosque, exacto. Entonces, sí es posible. Lo que faltaría es, digamos, hacer esta correlación con tanto los factores climáticos, ambientales que estarían tomando. Y la otra que es importante es tomar muestras para saber, digamos, qué especies son las que están ahí en situ. O sea, ir a campo para realmente saber
dónde están ocurriendo estas especies y cómo es el reemplazo de estas especies a lo largo de dos gradientes, una gradiente altitudinal y, si queremos hacerlo a lo largo de todo el Perú, también una gradiente latitudinal, ¿no? Entonces, y eso es muy importante porque normalmente cuando, por ejemplo, uno visita los museos, muchas de las colectas son como puntos muy específicos, pero no existe necesariamente una colecta sistemática a lo largo de toda la gradiente altitudinal. O sea, no es que, por ejemplo, cada 200 o 300 metros exista un punto de evaluación. No, sino simplemente son como que, ok, bueno, más como colectas, no sé, por conveniencia, digamos, porque está cerca de la carretera, entonces colectamos y ya. Pero el hecho de ir a explorar áreas que incluso estén lejos de las carreteras y otras zonas más, digamos, más metidas, eso es fundamental para poder hacer esta correlación y entender estos procesos, ¿no? Sí, me parece que también es un cambio de paradigma también en torno a los científicos, ¿no? Porque estudiar en gradiente es más difícil. Por eso también las revistas científicas dan más importancia de publicar investigaciones en gradiente, ¿no? O comparativas. Porque, digamos, si bien es un esfuerzo mayor, también la evidencia científica que se genera es más relevante. Podríamos decir que tiene mayor cantidad de información, ¿no? La cual lo hace... Exacto, es más rica, yo diría. Es más rica, sí, que simplemente hacer muestras de puntos, porque de todas maneras, si solamente, digamos, hay una jerarquía en los datos, ¿no? Si solamente tenemos datos de presencia, a veces es difícil saber dónde no está la especie y saber cuáles son esas condiciones por las cuales de repente no se encuentran en ciertos y si le agregamos, ¿no?, el factor tiempo, podríamos ver un poco el tema sucesional, porque los ecosistemas, y esto seguro tú lo has visto, los ecosistemas en una temporada entre seca y lluviosa cambian muy rápido, ¿no? O sea, hay una dinámica muy elástica entre arbustiva, ¿no? O sea, y eso usualmente no se ve, ¿no? Cuando tú solamente haces una evaluación muy puntual, ¿no? Entonces eso nos da un poco también información de la dinámica del ecosistema en torno al espacio y el tiempo, ¿no? Exacto, y te da ambas cosas, te da cómo cambian las especies, cómo cambia, digamos, la fenología, la presencia, en el tema tanto de flora como de fauna, y eso es clave, ¿no? Entonces, y también puedes, digamos, contrastar el hecho de que o digamos las hipótesis de que efectivamente existe cambios, porque en algunos sistemas, especialmente las partes más elevadas de los Andes, parece que los bosques de Polilepis como tal no cambian tanto en su por ejemplo, en la productividad primaria que tiene, ¿no? Disminuye un poquito, pero se mantiene. Entonces, lo que es interesante, lo que te estaría indicando es de que también son ecosistemas clave que mantienen de forma regulada, digamos, otras funciones o otros ecosistemas, otros servicios ecosistémicos importantes, ¿no? Por ejemplo, pueden regular la cantidad de agua de repente en las partes más elevadas de los Andes, y durante la época seca mantienen altas concentraciones de humedad y de las aguas que están en la parte alta, y lo van cediendo poco a poco, ¿no? Entonces, y ya durante la época de lluvia, pues nuevamente como que se recarga. Entonces, eso es interesante verlo, los bafedales, entender la dinámica que existen, pero también su valor, especialmente dentro de un contexto de cambio climático, como ecosistemas que podrían amortiguar esas, digamos, cambios bruscos, ¿no? Que podrían decir, ¿no? Exacto, como amortiguando, ¿no? Amortiguando, exacto. Uh-huh.
Exacto. Interesante, Steven, lo que nos comentas son hallazgos muy importantes de tu investigación para el Perú y, digamos, podría decir para toda la zona que también tiene, digamos, este tipo, digamos, de biodiversidad. Hubo una consulta sobre también el tema de la cantidad de carbono que fijan estos ecosistemas. Se ha podido con el equipo, digamos, de investigación que has trabajado, que lideras, se ha podido, digamos, tener algunos datos respecto un poco a cuánto carbono se está, digamos, acumulando en estas zonas y también en la perturbación asociada a estas, ¿no? La pueda liberar. Yo sé de un estudio, me parece que hicieron en Yaca. Ahorita no tengo en la mente exactamente cuáles son la cantidad de carbono que estimaron, ¿no? Como biomasa, como tal, pero solamente la biomasa que estaba en los árboles, ¿no? Entonces, sí hay esta información, pero aún falta, por ejemplo, entender también cuál es el nivel de captura de carbono dentro de los suelos, ¿no? Y no solamente en los bosques de Polilepis, sino también en otros ecosistemas. Y eso definitivamente sería, digamos, son información bastante importante, ¿no? Es más, en la necromasa, también los árboles caídos de repente, que constituyen y que mantienen también esta gran concentración de carbono que pueden haber. Entonces, en realidad, digamos, sería muy interesante también conocer ello, no solamente para la zona de la Cordillera Blanca, pero en otras regiones, porque es probable que de repente también hayan sitios donde existen no sé, factores que maximicen esa captura de carbono, y no sé, sería interesante verlos, ¿no? Conocerlos. Interesante. Steven, la relación un poco de la fauna asociada a estos bosques que se ha encontrado en la evidencia de tus investigaciones estos últimos años, y sobre los servicios en específico, ¿no? O sea, de repente algo que has podido identificar en la zona, sobre todo más aún porque esta zona está siendo muy afectada por cambio climático. Bueno, como mencionaba antes, uno de los resultados más interesantes creo que fue probar que muchas de las especies que están altamente asociadas a los bosques de Polilepis no se están viendo afectadas necesariamente por el tema de fragmentación per se, sino por la pérdida de hábitat, ¿no? La pérdida de la cantidad de bosques que existen en el país, ¿no? Y como ya había mencionado, esto también tiene implicaciones en cuanto al manejo. La otra implicación de esto es que nos hace, digamos, repensar algunas cosas sobre que muchas de estas especies no estarían adaptadas, digamos, o estarían sufriendo por el tema de la fragmentación, y lo que estamos viendo es que parece haber una adaptación después de prolongados periodos a esta configuración espacial que se tiene de los bosques, ¿no? Entonces, que existen algunas especies de aves que habrían generado o que habrían o que tendrían ciertas características que los hace, por así decirlo, los hace sobrevivir, no sobrevivir, sino más bien utilizar el paisaje de una manera más provechosa, ¿no? Entonces, una de ellas es que probablemente el mantenimiento del tamaño corporal es una estrategia para poder ir entre distintos bosques que se puedan estar encontrando dentro del paisaje. Entonces, si es que tú eres una especie que hay muchas especies que de repente reducen su tamaño, eso
jugaría en contra de poder estar utilizando bosques que están fragmentados o un sistema fragmentado, ¿no? Por otro lado, el no especializarse en simplemente los recursos que están dentro de los bosques de Polylepis, sino de repente tener un poco de flexibilidad al utilizar también los recursos que están en las zonas arbustivas. Lo que estamos encontrando es que las zonas arbustivas de los dominados, por ejemplo, por Gynoxis, el Hapru que le llaman, unas plantas con flores bastante amarillas, tienen muchos insectos en la parte del envés de las hojas, y hay muchas especies de aves que están alimentándose, y es más, hasta utilizan la vellosidad que está en el envés de las hojas del Gynoxis para construir los nidos, ¿no? Y armar como un como diría, como un nido que es como acolchonado, ¿no? Pero con estas, como espuma. Es interesante. Yo tengo por ahí una fotografía donde uno se puede ver y que precisamente les permite, es como una esponja que les parece claramente que les permite un aislamiento a las temperaturas frías que se tiene en la parte exterior, ¿no? Entonces, obviamente, el utilizar estos recursos es clave para la sobrevivencia de muchas de estas especies, exacto. ¿No? Entonces, utilizar los recursos que están en la zona de la matriz, que es bastante heterogénea de los arbustos, también es importante. Por lo tanto, el tema de conservación de los bosques de Polylepis no solamente debe depender de la conservación de los bosques en sí, sino también de las zonas arbustivas, de las distintas especies de flora que se encuentran anexadas naturalmente a estos paisajes, ¿no? Entonces, si vamos a hacer el tema de conservación, no deberíamos solamente de enfocarnos en Polylepis, sino también en mantener estas otras especies, ¿no? Entonces, eso también es muy, muy importante. Además, la zona de la matriz también facilita la conectividad entre distintos fragmentos. Entonces, ellos pueden formar de repente corredores, etcétera. Y para el tema de manejo es bastante importante porque también de repente no se necesita tanto tiempo como para crear un nuevo bosque, ¿no?, de Polylepis, sino las zonas arbustivas podrían ser una estrategia que es más rápida de crecimiento, etcétera, para precisamente conectar algunos bosques que están un tanto separados, ¿no? Que eso es un poco lo que está pasando también al retroceder la masa glaciar, ¿no? Se forman una especie, bueno, esto no hablamos de poco tiempo, sino que hay en estas cuencas que señalas, bueno, yo he estado un poquito por esa zona también, he visto, hay mucha evidencia de retroceso glaciar, porque esa zona, o sea, si retrocedemos en el tiempo, ha sido masa glaciar, y es como que al final se ha aislado, pero hay un proceso sucesional de especies, ¿no?, de arbustivas, ¿no?, en la cual, digamos, también es interesante, ¿no?, ver muy interesante lo que nos comentas, Sí, sí. Y es más, ahora, por ejemplo, yo sé de algunos estudios que están tratando de ver cómo la línea de bosque está migrando para arriba en respuesta de repente al retroceso glaciar y también a las condiciones de temperatura. Entonces, por ejemplo, en la zona de Pastoruri, por un lado es un poco triste ver cómo se fragmentó el casquete glaciar que se tiene ahí. Como yo recordaba hace muchos años cuando de pequeño iba con mi padre y todavía se podía subir, y realmente pues era un glaciar bastante imponente, ¿no? Y ahora se tienen hay una infografía que uno puede ver y puede ver, contrastar, digamos, ok, hasta esta línea era en tal año, hasta esta otra línea en tal año, ¿no? Y el retroceso que ha habido. La ruta del cambio climático, le dicen, me parece, ¿no? Exacto. Y ahora lo que se puede ver que
que algunas plantas están colonizando y prosperando en estos lugares, ¿no? Entonces, te da una idea digamos, y es un estudio muy interesante para poder ver cómo estas plantas están precisamente subiendo, colonizando nuevas elevaciones, ¿no? Y el hecho de que los glaciares como tal también estarían constituyendo un nuevo tipo de ecosistema, a nuestro parecer, ¿no? Que también los están utilizando, en este caso, otras especies de aves, ¿no? Incluso para anidamiento, y eso es sorprendente. ¿Los glaciares? Entonces, sí, exacto. Entonces, hay algunas especies, por ejemplo, la diuca de ala blanca. En realidad, estos estudios se iniciaron con unas observaciones que hicieron en el Quelcaya, en Cusco, donde había uno de los miembros de la expedición observó, también era aficionado para la ornitología, y observó que había una especie que estaba con un nido en el glaciar, le tomó fotografía, etcétera, ¿no? Y fue sorprendente. Luego, en los años, empezó a investigarlo más y se dio cuenta de que en realidad no solamente esto ocurría en Cusco, sino también en otros glaciares, ¿no? Y cuando conversé también con otros, especialmente los andinistas que bastante suben a los glaciares, uno de ellos, por ejemplo, es Coqui Castañeda, que también es aficionado a la ornitología, y acompañó a estas expediciones desde un inicio. Me cuenta de que efectivamente muchas de estas aves están anidando en los glaciares, en el interior de las cuevas, ¿no? Entonces, y era algo que estaba desconocido. Entonces, probablemente incluso los glaciares que están en esta parte alta están sirviendo como sustrato para algunas especies, y no los conocíamos, ¿no? Entonces, es muy interesante, y esto está en elevaciones que tanto de 5.200, claro, 5.300, ¿no? Y la otra observación que hay es de que algunos colibríes suben hasta la parte alta de donde están los glaciares, y si es que recuerdan o han observado, por ejemplo, en Pastorruria, a veces hay como que se forman unos huequitos donde el agua como que se derrite y existe una materia orgánica media negra, el carbón, que también se está estudiando en muchos lugares, pero también hay muchos insectos que se quedan pegados ahí, atrapados, y pues los colibríes y otros atrapamoscas van y aprovechan esos pocitos para poder alimentarse, ¿no? Entonces, también está sirviendo como una fuente de alimento para otras especies que lo están utilizando, y como está tan elevado, y normalmente el humano no es que esté mucho tiempo allá arriba de esas elevaciones, son pocos los que han observado estos registros, ¿no? Entonces, es interesante. Muy interesante todo lo que nos comentas, Steven, y es un mundo el cual, claro, es difícil de acceso al común de las personas. Qué gusto, de verdad, lo solicito a toda la comunidad científica que viene investigando en estos importantes ecosistemas. Steven, usted está comprometido también fuertemente con la formación de nuevos científicos, ecólogos, ¿no? Compártanos su experiencia de cómo pueden trabajar estos nuevos científicos, cómo pueden unirse al programa que usted viene trabajando, o cómo pueden de repente encontrar oportunidades para poder salir formándose, ¿no?, como investigadores en esta carrera tan emocionante, ¿no? Pues, o sea, personalmente yo no tengo un programa así para apoyar a las nuevas generaciones. Lo que estoy haciendo es sobre todo como servir de repente de asesor, o de repente proveyendo información
o dentro de lo que esté mentorías. En mis recursos, ¿no? Exacto, como mentorías, y también un asesoramiento de repente a algunas personas que quieren hacer o continuar estudios en el extranjero, ¿no? Entonces, en distintas ocasiones, lo que he tratado de hacer es dar esa información. A veces es muy difícil, más yo mismo cuando estuve desarrollando o postulando para la maestría, me di cuenta de que no hay mucha información acerca del sistema, especialmente si es que como peruanos desconocemos cómo funciona el sistema europeo o el sistema norteamericano, etc. Nos es muy difícil entender porque primero es otro lenguaje, luego existen otras cosas que de repente no estamos tan familiarizados, ¿no? Entonces, proveer asistencia o proveer una mentoría en qué paso seguir, creo que es bastante importante. También estoy miembro de ECPAPALEC, que lo que se hace principalmente es proveer estas asesorías o estas mentorías a estudiantes que quieran desarrollar sus capacidades en otros lugares, ¿no? Entonces, estamos abiertos y es de forma gratuita lo que se hace, y no solamente hay biólogos como mi persona, pero también de otras carreras que están abiertos para poder proveer información, digamos, en distintos temas, ¿no? Entonces, sí, principalmente eso, y bueno, actualmente estoy asesorando también otro grupo de estudiantes de pregrado. Creo que las tesis también de pregrado son bastante importantes y es donde se inicia la formación si es que quieres continuar con la parte de investigación, y si es que te interesa y te gusta, de repente también puedes ya continuar con la maestría, el doctorado. Entonces eso creo que también es importante. Así es que junto con el grupo de TEIDE estamos desarrollando un proyecto donde estamos trabajando en el Parque Nacional Huascarán con distintos temas, ¿no? Temas desde, no sé, la parte de bosques, la parte de conservación del agua, también el manejo de riesgos, etcétera. Entonces, es interesante tratar de entender y ver que muchas veces, si quieres continuar con el desarrollo de tus actividades o tu desarrollo profesional, tienes la posibilidad de preguntar a otras personas que han pasado a través de esas... para cortar, ¿no? Tiempos, ¿no? Sí, y muchas veces no está escrito y es un poquito difícil, y es mejor decirlo, digamos, cara a cara. Ok, mira, estas son las maneras como, por lo menos a mí me ha funcionado corto, esto. El camino corto, ¿no? Sí, o entender por lo menos cómo es el camino, ¿no? Exacto. Porque a veces uno está realmente muy perdido en... uy, necesito una asesora o necesito, ¿cómo los contacto? ¿Cómo hago? Porque aquí, por ejemplo, incluso en la maestría o el doctorado, realmente no tienes un asesor que está contigo todo el tiempo. En Estados Unidos sí tienes un asesor y tienes un equipo que trabaja y tú perteneces a un laboratorio, ¿no? Eso también nos hace pensar un poco y mirar nuestro sistema educativo a nivel de la universidad, ¿no? Porque si por ejemplo, en términos, digamos, operativos, se está invirtiendo en formar un profesional que ya está listo para poder brindar productividad, generar información que es muy necesaria para el país, y si no tiene un despegue ahí en ese momento, y de repente sale al mundo laboral sin todavía tener una experiencia en la parte de la investigación, haber cerrado su ciclo con la publicación de sus tesis, ¿no? Tanto de bachillerato como de grado. Entonces, creo que ahí está faltando un poquito, ¿no? Porque creo que acortaríamos de repente la brecha un poco más de formar recursos humanos que investiguen
y que puedan formar también grupos de investigación como el que tú tienes, como el que se junten para hacer ciencia ya, digamos, como la demanda, ¿no? El país. Yo creo que es muy importante señalar también eso y mirar un poco a las universidades, ¿no? El rol de la universidad en torno a la formación y dar esa oportunidad a los investigadores, a los chicos. Claro, ¿no? Claro, sí. Y la otra cosa es que a veces está no sé, existe el error de pensar que las tesis de pregrado deben ser demasiado complejas o quieren descubrir algo muy novedoso y muchas veces se puede tardar hasta 2-3 años en hacer la tesis, cuando en realidad la tesis en sí, si bien puede ayudar y contribuye a incrementar el conocimiento sobre algún tema en específico, su rol principal es también contribuir a la formación del estudiante en cuanto a que sea un mecanismo a través del cual él aprenda a realizar una investigación básica al inicio. Ya si le gusta, ya si dice, esto es lo mío, ok, puede continuar con la parte de la maestría y el doctorado, donde se enfoca más aún en la parte de investigación y ya empieza a hacer pues publicaciones, ya está en otro nivel y también el nivel de rigurosidad también es otro, ¿no? Pero a nivel de pregrado todavía existen mucho de eso y por otro lado tenemos también mucho de la burocracia que simplemente alarga, ¿no?, las cosas y pues primero tienes que tener un gran plan de tesis. A veces hay planes de tesis que ya de por sí ya son una tesis, ¿no? Entonces con 150 páginas ahí que simplemente es como que volumen, pero no sé, hay varias cosas ahí por cambiar, ¿no? Sí, y creo, como lo has dicho, en Estados Unidos, hacías la referencia a Estados Unidos, creo que son más prácticos, ¿no? O sea, la investigación, la formación cumple un objetivo, el que puedas, digamos, saber cómo es una investigación, el que te sigas formando y el que ya estés listo para un estudio o una tesis, de repente maestría, doctorado. Sí, en la cual ya sí. Allá, por ejemplo, las tesis no son obligatorias, ¿no? Tú te puedes graduar con el bachillerato sin la necesidad de tener la tesis. Si es que deseas, la puedes tener, y normalmente se desarrolla durante el siguiente semestre, o sea, unos 4 meses para terminar la tesis, ¿no? Entonces, eso yo diría que es el promedio que toma el tiempo hacer una tesis, y no tiene tanta burocracia involucrada, ¿no? Entonces, porque lo que necesitan es como que el estudiante se gradúe para el siguiente semestre y se dedica en realidad todo ese tiempo para hacer la investigación. Sí. Hay casos de investigaciones también de chicos. Bueno, a veces también, yo asesoro también a algunos chicos, les ayudo un poco en formar sus ideas, sobre todo que tienen interés en temas ambientales, para que ellos los lleven a sus universidades y puedan, digamos, desarrollarlo con un tutor o asesor. Y hay muchas universidades, ¿no?, en la cual el investigador ya avanzó, ya hizo su trabajo, ya tiene el documento, y por temas burocráticos no puede cerrar ese ciclo. Entonces eso es algo también que es importante de que se pueda ver, porque están cerrándole muchas oportunidades a los chicos para poder seguir formándose, tener una beca para salir al extranjero y seguir desarrollando investigación para el país, ¿no? Sí, y en realidad... Te felicito, Steven, de verdad, el trabajo que estás haciendo, sobre todo por los chicos, porque encuentran de todas maneras una respuesta a esa necesidad que hay, ¿no? Sí, definitivamente. Gracias. Uno de los temas también que quería consultarte es sobre las limitaciones que tienen los científicos en los ecosistemas de montaña, ¿no?, para realizar sus investigaciones. ¿Qué has podido ver e identificar? Bueno, una de las principales limitaciones es el acceso a financiamiento. Definitivamente
si no hay plata es muy difícil de que se desarrollen investigaciones, ¿no? Por otro lado, también está la parte de, digamos, las personas como tal, su entrenamiento, sus conocimientos y la aplicación de ello. Lo que he visto ha sido de que quizás todavía estamos en una ciencia un poco de bastantes años atrás, ¿no? Ahora, por el tema de el internet principalmente, afortunadamente ya podemos tener acceso a, digamos, algunas digamos, artículos o algunas metodologías o algunas cosas que de repente antes era más difícil de poder tener acceso. Entonces, el acceso a ese conocimiento, si bien es como que está más al alcance, realmente no llega a todos los a todas las universidades o a todos los investigadores o profesionales, ¿no? Entonces, y si es que tú vas y de repente comparas cuál es el grado de instrucción de algunas universidades que se ubican principalmente en Lima con las del interior del país, sí existe una gran diferencia, principalmente porque muchas de estas, este conocimiento más actual todavía está limitado, por así decirlo, a algunos sectores que tienen la facilidad para obtener ese acceso, ¿no? Entonces, eso de por sí limita, y especialmente si tenemos muchas universidades o muchos lugares que están trabajando a lo largo de los Andes, pero todavía están trabajando con tecnologías un poco de bastantes años pasados. Sí, y de repente existen algunas metodologías más nuevas, más actualizadas. Eso de por sí, aunque ellos crean que se está haciendo bien, después al momento de hacer la publicación o al momento de mostrar las cosas, te dice, uy, ¿sabes qué? Esa metodología ya es muy pasada, deberías de utilizar estas cosas y por lo tanto tu estudio no pasa los límites internacionales y no se llega a publicar, y por lo tanto solamente te toca publicar de repente en qué tipo revistas que no tienen tanto impacto a nivel global, ¿no? Interesante ese hallazgo que señalas, Steven. ¿En qué tipo de investigaciones, o sea, general, ¿no? Digamos, has identificado de ello? Bueno, te podría decir desde la parte en ecología, que es donde yo más trabajo. Por ejemplo, con el tema de las aves, las aves son bastante móviles, ¿no? Entonces, muchos de los estudios que de repente se hacen para estimar diversidad, para estimar la abundancia de especies, no sé, números o cuantificar esas cosas, muchas veces están sesgadas porque realmente no llegamos a observar todo lo que existe, ¿no? Sin embargo, muchos de los métodos de los años 90 o antes del 2005, antes de eso no se tomaban en cuenta ese sesgo, y muchos de estas herramientas, claro, las hacían y tenían resultados y todo eso, pero no podían digamos, tomar en cuenta el sesgo de que existe cierta parte de la población o cierta parte de los individuos que tú no estás observando y no los vas a observar probablemente nunca, simplemente porque pues no tienes esa capacidad, ¿no? Entonces muchos de ellos asumen que tú estás observando todo y basado en eso puedes hacer cálculos, etcétera, y te sacan, ok, ya este es el número de especies o estas son las relaciones y todo eso. Y lo que se ha visto es que después de corregir
por temas de detectabilidad, ¿no? Algunos de estos patrones pueden realmente hasta revertirse, ¿no? Entonces, lo que antes tú creías que era una relación positiva, resulta que en realidad no existía ningún tipo de relación, ¿no? Pero esos son métodos que en realidad han empezado a salir y a desarrollarse durante los últimos años. Es más, cada año siguen saliendo nuevos métodos cuantitativos, nuevos métodos que tratan de precisamente corregir por ese detalle de que los investigadores no somos capaces de observar todo. Ahora con el tema del coronavirus, por ejemplo, lo podemos ver claramente, ¿no? Con el tema del COVID. ¿Cómo tú sabes que realmente estás infectado? De repente la realidad es que estás infectado, pero pues te puedes tomar un test, 2 tests y a veces tienes falsos positivos, falsos negativos. Datos distintos. ¿No? Claro. Entonces, y si es que esos datos no están corregidos por esa capacidad de detectarlo, entonces puede haber sesgos bastante severos, ¿no? Entonces, eso básicamente es. Entonces, si es que nosotros tenemos universidades que todavía o personas que están siendo instruidas con métodos que básicamente ya no se utilizan, que son muy antiguos, básicamente vamos a seguir teniendo esa limitante, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la parte de financiamiento, que es difícil, pero por otro lado, yo la llamaría la desactualización de nuestro sistema de educación superior en muchos casos, ¿no? Entonces, falta mucho, y pues eso no es necesariamente culpa de los profesores o culpa de los alumnos tampoco, porque o sea, vamos, si tienes profesores que de repente están, o profesores universitarios que no tienen la facilidad de poder acceder a esos a esa información, y van a enseñar obviamente lo que han aprendido durante sus carreras, ok, entiendo, debe haber una actualización, todo eso, pero si no tienes el acceso para esa actualización, ¿cómo lo podemos hacer? ¿No? Entonces, sí, hay cosas de fondo que también son limitantes, y no solamente para el tema andino, ¿no? O sea, en realidad para hacer investigaciones en muchos lugares. Yo creo que ese hallazgo que nos has compartido desde el punto de vista de la ecología, ¿no? Tu campo, se puede llevar a muchos campos de la ciencia, ¿no? Probablemente, y creo que es importante yo creo que los institutos de las universidades deberían es más, yo creo que la SUNEDU debería de solicitar incorporar un criterio dentro de un indicador o algo que también actualice a los investigadores en este sentido, ¿no? Porque ahí hay dos resultados, ¿no? Uno, el impacto directo sobre los investigadores que van a invertir tiempo y dinero, porque mucha de la investigación que se hace en nuestro país es con dinero de los propios chicos, ¿ya? O en algunos casos también, cuando digo propio de ellos es porque a veces se pagan por sus pasajes para ir a los lugares, hacer sus investigaciones, reciben apoyo como científicos como tú, y al final obtienen datos y los llevan a sus asesores, ¿no? Para hacer investigación. Hay otro grupo también grande, el cual ya se incorpora a líneas de investigación de docentes que tienen financiamiento, pero la gran mayoría es un poco la investigación que a veces parte de una iniciativa del investigador, del estudiante, y encuentra, ¿no? Apoyo en la ciencia. Es colaboración, ¿no? Entonces, tener ese impacto, ¿no? Uno, que probable investigación va a terminar en una posible publicación, porque ya el estudiante va a saber. Dos, bueno, si se encuentra con alguien también como ustedes, obviamente lo van a dirigir a ese lado. Y el otro es que el docente también va a incrementar en la calidad de sus publicaciones para que pueda tener acceso a las revistas de alto impacto, ¿no? Entonces creo que sí es importante ver un poco ese ámbito y hablar, ¿no?
o sea, a ver qué piensan los docentes, ¿no? Habría que preguntarles a ellos, ¿no?, qué piensan de este hallazgo. Muy interesante, Steven. Limitación entonces de financiamiento, limitación en torno a este desfase, digamos, de sistema educativo, ¿no?, en torno a las metodologías. ¿Alguna otra limitación que identificas? Claro. Yo creo que esas, yo consideraría las dos principales. La otra limitación que veo, pero también es que son como generales, es cómo podemos facilitar el hecho de que exista una colaboración entre los peruanos y personas de otras regiones, ¿no? Entonces, ahí de todas maneras hay una limitación de repente, como yo decía, al desconocer cómo funcionan otros sistemas en otros países, en Europa, en Estados Unidos, o Australia, etcétera, o Asia. De repente es difícil para los investigadores tener o formar vínculos con otros lugares o pertenecer a grupos que están realizando investigaciones aquí en el Perú, ¿no? Entonces, y no solamente participar como, digamos, asistentes o como personal de ayuda, sino cómo llegas a participar también como coautor, como persona que añade ideas, es crítico y que tiene la capacidad de formar parte del grupo que está desarrollando investigaciones con otros lugares, ¿no?, con otras instituciones a nivel internacional. Entonces, eso también es una limitante. Entonces, podríamos decir el hecho de que hay una escasez de pares de científicos peruanos con respecto a los pares de científicos internacionales que puedan realizar ciencia en conjunto. Yo creo que sí, y parte de ello también es como que nosotros, especialmente los ecólogos aquí o biólogos peruanos, somos muy buenos en la parte de campo. Somos muy buenos en estar conociendo, no sé, la selva, los animales, las especies y todo eso, ¿no? Sin embargo, la parte teórica es nuestro talón de Aquiles. Entonces, pero lamentablemente para hacer más publicaciones y publicaciones de impacto, etcétera, se necesita sobre todo la parte teórica, el redactar bien, el saber expresar tus ideas, el estar involucrado con otros, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay algo que se puede mejorar y que todavía está limitando el hecho de que muchos de los que ahorita están trabajando puedan llegar a explotar el potencial que tienen, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes, muchos de nuestros biólogos y científicos, aún está eso como una limitante, ¿no? Y por otro lado, lamentablemente, el idioma inglés es como que el dominante en tema de ciencias, así es que si bien, digamos, es bueno también conocer, digamos, el inglés para poder, digamos, hacer comunicación y hacer publicaciones y todo esto. Algo que sí creo que es importante es también un poco democratizar que la ciencia no solamente debería de ser en inglés, sino que también nosotros podemos hacer investigaciones que sean relevantes y especialmente si es que son de importancia para nuestro país, para nuestra región, etcétera, en nuestro idioma, ¿no? Porque finalmente, si es que haces publicaciones y en inglés y todo eso, y genial, pero eso no llega a los tomadores de decisiones, a las personas que en realidad están haciendo la aplicación y de repente haciendo conservación o reforestación. Ok, se queda ahí y estás, ya publicaste un buen sitio y todo eso, pero pues su impacto real, ¿no?
no se mide, ¿no? Entonces, eso de todas maneras es también lo veo como una limitación en cuanto a la aplicabilidad de repente de estos conocimientos, ¿no? Muy interesante, Steven, que nos des, aparte del financiamiento, estos dos hallazgos en torno a las limitaciones que tienen los científicos de alta productividad como tú. Hay en nuestro país varios investigadores que están digamos, jóvenes, ¿no? Como tú, que se están formando, y es importante estas experiencias de ustedes, estos hallazgos, porque, claro, mayormente a veces los programas se centran solamente en el financiamiento. Yo recuerdo siempre por ahí un profesor mío, un mentor, que me dice, ya, dale el dinero a los investigadores a ver si te hacen ciencia. El problema no es el dinero solamente. Tú bien lo acabas de decir, hay otros hallazgos que creo que las instancias, digamos, que se encargan de promover investigación deberían también de poder, digamos, abordarlas, ¿no? Y ver qué podemos, digamos, ver para desarrollar. Ahora, esto que nos acabas de decir, lo último, en torno a la investigación o a estos pares que podrían estar realizando ciencia, me hace pensar también un poquito qué oportunidades tiene la comunidad científica peruana para trabajar con los científicos internacionales. Pues yo creo que hay muchas oportunidades. Los Andes en sí, yo lo veo como una zona, yo diría como un laboratorio natural, un sitio donde uno puede ir a hacer investigaciones, donde tienes la complejidad, el hecho de tener la gradiente altitudinal, por ejemplo, es muy interesante porque cada gradiente altitudinal es algo único en tan poco tiempo, en tan corto, tan poca distancia de espacialmente hablando, ¿no? Son laboratorios, son lugares donde muchas de las hipótesis en cuestiones del impacto del cambio climático se puede desarrollar, se pueden investigar. La parte social, conflictos socioambientales, la parte de manejo, de cómo manejar de repente áreas naturales protegidas, cómo conservar la biodiversidad, etcétera. Aquí lo tenemos todo. Además tenemos tantos sistemas ecológicos, tantas especies, etcétera, que se pueden, no sé, examinar distintas hipótesis y probar y hacer ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante, por ese lado, así como se está invitando a la inversión de capital extranjero, digamos, para generar la economía y todo eso, de la misma manera deberíamos de invitar la inversión de conocimiento, el hecho de que aquí podemos generar, puede ser un centro de generación de nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, y que eso obviamente también contribuya a que los científicos peruanos puedan aprender de estos conocimientos y de esta teoría que de repente se trae de otras regiones, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de poder trabajar en conjunto entre peruanos y entre extranjeros, y especialmente si es que se puede desarrollar acá, genial, ¿no? Entonces, eso yo lo veo como un gran potencial, definitivamente. El otro potencial que yo veo, y más como, digamos, más como una herramienta, somos a nosotros mismos, los peruanos, los científicos peruanos, que ahora estamos en desarrollo, y los chicos que están en formación y que también desean ir al extranjero. Cada uno de nosotros puede ser un embajador de Perú en distintos lugares.
invitar a otras personas, mostrar allá las cosas que nosotros tenemos en el Perú, las cosas que se pueden hacer, ¿no? Y los retos que existen, retos en términos de conservación, retos en cuestión de cómo hacer para contrarrestar los efectos del cambio climático, ¿no? Retos para poder entender esos efectos de cambio climático, por ejemplo, aquí, en lugares donde de repente, no sé, los glaciares de repente o la nieve solamente es estacional, pues aquí los tenemos todo el año, aquí los tenemos durante todo el tiempo y durante ciclos, y hay un montón de especies que están asociadas a estos sistemas de montaña. Entonces existe la posibilidad de incluso hacer estudios a largo plazo, controlando y verificando claramente cómo están ocurriendo estos cambios, ¿no? Entonces el monitoreo y todas estas cosas como decía al inicio, son laboratorios únicos que tenemos, y especialmente porque podemos controlar por la gradiente altitudinal y también la gradiente latitudinal, porque los Andes básicamente son es la cordillera, ¿no?, más extensa. Si es que tú te das cuenta, cualquier otra cordillera en el mundo no es tan grande como los Andes, que es ya desde Venezuela hasta la Patagonia, y realmente cruza muchos ambientes. Entonces esa gradiente latitudinal también es muy importante de comprenderla, ¿no? Y creo que, como bien lo señalas, creo que ese encuentro de temas complementarios, ¿no? Como bien lo señalas, nuestros ecosistemas son únicos y son, como lo has dicho, ¿no?, réplicas de laboratorios naturales en las cuales, es más, los científicos es como que el santo grial, ¿no?, de los científicos, tener réplicas, ¿no?, en la cual puedan probar sus hipótesis y puedan tener conocimiento basados un poco en estas repeticiones, ¿no? Exacto. Creo que eso es algo que es muy atrayente por científicos de alto, ¿no?, impacto a nivel del mundo, y es una oportunidad en la cual los científicos peruanos pueden, ¿no?, trabajar haciendo ciencia. Pero sí creo que es importante también, como has dicho, ¿no?, el tema de que cada científico sea un embajador, pero esta oportunidad también tiene que estar recogida con las oportunidades que le da el Estado al científico. Porque hay muchos científicos que se están formando, salen, son doctores, están haciendo su postdoctorado, llegan al Perú y no encuentran trabajo. Entonces, el sistema de la educación en torno a generar conocimiento, ciencia, bienestar para la ciudadanía, debe de también pensar un poco en todo ese ciclo, ¿no? Porque si no, y que es un poco lo que está sucediendo, hay programas, ¿no?, como por ejemplo el CONCITEC, que tiene el programa Magnet, ¿no?, en el cual incorpora a un estudiante altamente calificado que ha sido becado en alguna institución pública, pero termina el tiempo y después no hay sostenibilidad. Entonces creo que eso es muy importante también, que esas oportunidades que se den entre los países tenga una sostenibilidad, un programa, ¿no?, en el Estado, para que pueda, digamos, ser incorporados estos investigadores a los institutos con su rubro, ¿no?, según sus temas. Exacto. Y hay un tema ahí muy importante, que es el tema de nosotros como becarios de CONCITEC, cómo maximizamos nuestro potencial de retribución hacia el Perú, ¿no? Entonces, yo sé que, digamos, una manera, una estrategia es regresar aquí al Perú y seguir trabajando, etcétera, hacer algo acá en pro del Perú. Pero como tú bien dices, a veces no hay plazas, no hay digamos, en las mismas universidades de repente no hay ni siquiera nuevas plazas que se abren. Entonces uno regresa ahí con su diploma bajo el brazo, pero pues mira a todas partes y es como que, pero
dónde, y de repente las disposiciones los cupos que se abren son muy limitados a comparación del número de doctorados que están regresando al Perú, ¿no? Entonces, ese es un problema, porque en realidad, si bien tienes un gran grupo de personas que están regresando, pero no están aplicando esa ciencia en pro del Perú, estando aquí en Perú, quizás la otra alternativa es de que, estando en el extranjero, de todas maneras puedan estar contribuyendo al Perú de otras maneras, como formando vínculos en cooperación con otras instituciones que de repente puedan también invertir aquí en el Perú, y de todas maneras hacer ciencia que contribuya al desarrollo y precisamente contribuya en esa retribución que nosotros tenemos para con el Perú, ¿no? Entonces, principalmente lo que yo quisiera decir es que estando presencialmente aquí en el Perú, eso no necesariamente garantiza de que un investigador con doctorado y todo eso esté maximizando la capacidad de retribución que tiene para el Perú, ¿no? Y que de repente existen otras estrategias, otras maneras, y que se debería de considerar cómo maximizar esa retribución de los investigadores hacia el Perú, porque hasta ahora lo que se tiene es que tú tienes que estar necesariamente acá, y hay muchas limitaciones en cuanto a que de repente puedas desarrollar incluso postdoctorados en otros lugares, o incluso la participación, por ejemplo, en congresos. Como investigador uno quiere también dar a conocer sus trabajos, y si no hay esas facilidades y simplemente tienes que estar acá todo el tiempo, como que un poco también te desconectas de los vínculos que hayas podido formar en el extranjero, ¿no? Entonces, es importante lo que dices, Steven, sí. Y es importante también que se entienda un poco que un postdoctorado es la aplicación de la ciencia y de lo que conoce el investigador, el cual tiene una línea de trabajo, pero ya trabajando, ¿no? El postdoctorado es básicamente un trabajo, ¿no? Eso es algo que a veces claro. no se entiende Sí. mucho, ¿no? Por parte un poco de los tomadores de decisión. Creo que es importante que tú, como postdoctorado, digamos, lo digas. Y creo que sí, creo que es muy importante que se rompa este esquema de que necesariamente el científico tenga que estar aquí, porque fácilmente puede haber un programa también del Estado en torno a hacer postdoctorado para generar estas líneas de trabajo en torno, y de repente, como tú lo has dicho, sean embajadores que reciban o hagan, por ejemplo, la conexión de llamémoslo así, camada de científicos nuevos que quieren formarse y luego venir a Perú y seguir investigando y contribuir al país, ¿no? Creo que ahí es muy interesante esto que señalas, Steven, gracias por señalarlo, y nos hace pensar también un poco en los indicadores que dicen pues, que se dicen, ¿no? O sea, el Perú necesita 55.000 doctores, no necesariamente, porque los vas a tener, y bueno, hay muchos investigadores que el hecho de que tengas, como tú dices, ¿no? el grado bajo brazo, no garantiza que esos investigadores estén dando toda su contribución y su potencialidad de lo que saben al país. Entonces creo que ahí habría que retomar que no necesariamente necesitamos 55.000 doctores para ser más productivos en un país. Probablemente sean otros indicadores que deberían estar midiendo en torno más objetivo, ¿no? Este tema de qué realmente es la productividad de los que se están formando, ¿no? Y bueno, nos acabas de señalar eso. Sí, exacto. Y pues nada, hay compañeros que ahorita están terminando el doctorado y que por X motivo también están con dificultades de poder venir o continuar trabajando, porque pues habrá, con todo esto también de la pandemia, etcétera, ¿no? Hay muchas limitaciones, ¿no? Entonces, sí, hay que ver. Y la otra cosa que es importante entender es que el doctorado es para
digamos, te formas para generar conocimiento nuevo, ¿no? Estás haciendo ciencia y tu propósito es generar nuevo conocimiento. Sin embargo, para Perú muchas veces lo que también necesitamos es personas que no solamente generen nuevo conocimiento, sino que también lo apliquen, ¿no? Y que lo apliquen de forma más práctica, ¿no? Entonces, de repente ingenieros o de repente incluso biólogos o de otras disciplinas, pero que trabajan de forma más aplicada, pero también entendiendo cuál es ese conocimiento que se tiene. Entonces, sería bueno también hacer como otro programa donde no solamente sea para la parte de doctorado, que es la generación de profesionales que con la capacidad de generar nuevo conocimiento, sino con otro tipo de profesionales que ya estén entrenados en cosas más prácticas y que al regreso puedan aplicarlo en proyectos, no sé, tanto productivos o de ciencia y tecnología, pero más aplicada, ¿no? Porque este es uno de los retos y uno de los desequilibrios que a veces uno he visto, ¿no? He percibido. No piensa que el doctorado ya le va a resolver todo y ya lo va a poder venir y aplicar todos sus conocimientos acá. Pero el detalle es que en el doctorado tú desarrollas nuevo conocimiento, muy especializado, es muy especializado en algo muy particular. No es que sepas una gama o sea, conoces bastante, ¿no? Pero mucho de ese conocimiento es enfocado en algo muy específico, ¿no? Y de repente lo que necesitamos es personas que conozcan, digamos, de forma más práctica, más técnica, una amplia gama de herramientas, y que no se especialicen en muchas, en algo en particular, pero en realidad que tengan una gama de naipes, por así decirlo, que lo puedan aplicar en distintas cosas, ¿no? Entonces, y no es uno o el otro. Yo creo que ambas cosas debería de ser digamos, a la misma vez, ¿no? Muy interesante esto que nos compartes, Steven, porque creo que sí, efectivamente hay también y creo que es la que ahorita se está notando más, porque se requiere que la ciencia o la investigación sirva para tomar decisiones, ¿no? Nos decimos mucho de ello, pero hay una brecha grande entre los científicos, ¿no? Todavía y los tomadores de decisión. Hemos ido conversando un poquito en transcurso de esta entrevista, y la idea un poco, ¿no?, de esta entrevista es de cortar un poco esa brecha desde el punto de vista comunicacional, pero también hay una brecha en torno a la aplicabilidad de esos conocimientos al campo directo, donde se necesita esa investigación o ese conocimiento, como por ejemplo el tema de riesgos y desastres. Estamos hablando ahí ya de obras de infraestructura para poder aplicarla en el campo. Estamos hablando de los huaicos, estamos hablando, por ejemplo, no de los sismos, estamos hablando de qué efecto, por ejemplo, va a tener el cambio climático en torno a los agricultores. Entonces, ¿cómo llevas esa ciencia a aplicar algo del campo? ¿Cómo se la llevas a los agricultores? Ahí, como tú dices, efectivamente hay un rubro de profesionales en torno, tienen pues ese background en torno a la aplicación de herramientas, instrumentos que lleven la ciencia que ustedes generan, digamos, como científicos, a esa aplicabilidad. Claro, van a haber también científicos que puedan hacerlo desde el lado, siendo doctores, se metan y quieran incorporarse, digamos, y directamente aplicar, digamos, sus conocimientos. Pero creo que, como tú señalas bien, es un grupo, digamos, distinto y son programas complementarios, ¿no? Exacto, exactamente. Muy interesante, y creo que eso es para resaltar bastante de lo que nos has dicho. Steven, hablando también un poco de esta parte comunicacional, ¿no? ¿Cómo crees que se puede acortar la brecha de la comunicación entre los tomadores de decisión y los científicos, ¿no? ¿Qué recomendarías, ¿no?, para el tema, digamos, de cerrar esta brecha en torno al manejo de los ecosistemas de montaña? Bueno, si bien, digamos, el
el conocimiento científico a veces es muy especializado y a veces utilizamos términos un poco rebuscados y a veces son un poco complejos para ser entendidos por personas de repente de otras disciplinas o no tan familiarizadas con estos. Ahí creo que el rol de los comunicadores es clave y va a ser muy clave en el futuro, ¿no? Entonces, creo que los comunicadores, a través de distintas estrategias, desde utilizar las plataformas multimedias, utilizar, por ejemplo, el arte, utilizar otras herramientas, quizás alternativas, que pueda unir estas dos cosas, la parte de ciencias con los tomadores de decisiones, o el público en general, es y va a ser cada vez más clave, ¿okay? Porque incluso en las publicaciones ahora en muchas revistas, lo que también se está optando, por ejemplo, es ya no solamente poner el resumen, que claro, uno lo puede leer, etcétera, sino también ya están habiendo como video resúmenes, ¿no? Entonces hay algunas revistas que ya presentan a una persona o presentan, no sé, como un video, quizás de 2-3 minutos, que te resume todo el artículo de forma más didáctica, ¿no? Con imágenes, con cosas que realmente los llegue al público en general. Entonces, yo creo que por ahí es una vía, ¿no? Y cada vez va a ser, me parece, más frecuente. Incluso hay muchos journals internacionales de alto impacto que cada vez están viendo de que eso está haciendo de bastante impacto, y que pues básicamente las personas somos bastante visuales normalmente, ¿no? Entonces, si te pueden resumir muchas cosas y captar la atención en 3-4 minutos, dándote lo principal, eso ya es bastante para que de repente ahí puedas luego bajar y chequear el artículo, etcétera, ¿no? La otra es el tema de las redes sociales. Por ejemplo, se ha vuelto bastante más común, especialmente ahora con todo esto de la pandemia, videos, conferencias online, todo esto nos ha demostrado que sí podemos hacer. Sí podemos brindar información y llegar a más personas independientemente de la distancia. Uno puede estar en la China y el otro puede estar al extremo del planeta, y se puede tener una conversación, uno puede llegar, y ya no existen esas barreras que de repente antes las creábamos, o teníamos miedo de repente de poder escribir un email, y obviamente años atrás era mucho más difícil hacerlo, ¿no? Entonces creo que esto nos está dando una ventaja para poder llegar a más personas, y especialmente a los tomadores de decisiones. Ahora se pueden hacer reuniones con personas que de repente estén interesadas en un tema, y hoy fácilmente puedes incluso escribir al autor de un artículo, invitarlo y discutir algunos de los no sé, resultados que de repente están desarrollando y que pueden ser importantes para acá. Entonces, creo que esas son algunas herramientas que se pueden utilizar para precisamente acortar estas brechas que normalmente se tienen entre la ciencia y el público en general y tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, y yo creo que con el tiempo se va a ir acortando esa brecha, y sí, esperamos que
que eso pueda facilitar muchas cosas. Ahora, por otro lado, por ejemplo, los congresos ya se están organizando de forma online. Eso da por un lado reduce quizás no sé si tanto los costos, porque yo también he escuchado que hay algunas plataformas que pueden llegar a ser bastante costosas para organizar congresos o eventos de esa envergadura, pero de todas maneras te da la posibilidad de que puedas participar sin moverte de casa y de repente sin generar de repente tanto ¿cómo le llaman? Emisiones. Tantas emisiones, exacto, ¿no? Tu huella ecológica no crece tanto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que son alternativas que se están dando y yo creo que el tema de las redes sociales y el arte y los comunicadores como tal están jugando un rol bastante importante en hacerlo, ¿no? Y los investigadores también. Nosotros, especialmente las nuevas generaciones, creo que estamos en esto de redes sociales, en estas cosas, pero que también es importante y reconocemos que es importante dar a conocer nuestros mensajes más allá de nuestro... Todavía hay una resistencia alrededor. Por parte de los científicos, me parece, no sé, quisiera ahí saber un poquito tu opinión, porque, claro, usualmente los científicos, nos dicen, ¿no? Da a conocer tus hallazgos en torno a un ambiente, un congreso, con tus pares, ¿no? Y a veces, como tú señalas, si bien, claro, somos de una generación en torno, yo diría que está en la interfase, ¿no? Entre, digamos, cuando hubo este boom de las tecnologías, pero ahorita el boom de las tecnologías ya cambió, estamos en otra era, diría, la era de la inteligencia artificial. Entonces, creo que también ahí hay un llamado a los científicos a poder tratar de transmitir su conocimiento para cortar justamente estas brechas a través de las redes sociales, como has dicho, ¿no? Porque claro, también hay redes sociales de los científicos, como ResearchGate, o de repente espacios donde ellos siguen discutiendo sus hallazgos, pero claro, hablamos un poco de la brecha en torno a un público más masivo, o de repente a un público específico como los tomadores de decisión. ¿Cómo ves aquí la respuesta de los científicos? Sé que algunos en las formaciones de su posgrado o maestría les piden que hagan una página, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que puedan divulgar, ¿no? Y a veces eso un poquito como que el investigador, claro, lo hace, ¿no? Pero la importancia de hacer algo así en torno a la divulgación es muy... ¿Qué piensas respecto a eso? Yo pienso que digamos, las generaciones más actuales, por lo que he visto, por ejemplo, en Cornell, están muy abiertas en realidad, están muy abiertas a hacerlo. Es interesante. Hace unos años fui al Congreso Internacional de Biología de la Conservación en Malasia, y era sorprendente todo el mundo con Twitter, ¿no? Posteando las cosas, era muy activo y me pareció sorprendente de que en realidad tú veías a personas incluso que ya peinaban canas, con Twitter, con todas las cosas, fotografías, y con sus no sé, con otros estudiantes, y muy accesibles en realidad, pero también hay muchos de ellos que son digamos que tienen ya incluso plataformas ya establecidas donde semanalmente, por ejemplo, invitan a otras personas. A raíz de la pandemia, de repente las reuniones o los seminarios que ellos tenían, que eran presenciales, ellos simplemente decidieron hacerlos ahora abiertos, y lo que ha surgido es de que, wow,
ahora ya no solamente llegan a un público reducido que podía ir presencialmente a esos seminarios, sino que ahora se hace de forma abierta, ¿no? Entonces, puede que en Londres estaban haciendo un seminario que antes era solamente en la Universidad de Oxford, por ejemplo, pero ahora es abierta para todo el mundo. Entonces, ya en su página uno puede suscribirse y, si desea, puede atender a esas presentaciones, y vas a ver muchas personas que van a ingresar, de repente están en distintos lugares del planeta, pero pues están accediendo a esa información y pueden discutir, pueden hacer preguntas directas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí haya una apertura de parte de los investigadores, y no dudo de que si es que, por ejemplo, alguien quiera conversar o hablar directamente de las investigaciones que alguna persona en el extranjero está haciendo, y lo está haciendo aquí en el Perú, y quiera invitarlo, o quiera saber algunos detalles adicionales, lo pueda hacer, ¿no? En realidad, creo que sí existe mucha apertura en ese sentido, y pues como investigadores lo que uno quiere es que también su trabajo tenga un mayor impacto, ¿no? Entonces, y que se conozca, ¿no? Entonces, de repente puede haber limitaciones en temas de idioma, algunas cositas, pero la mayoría de ellos, por mi experiencia, tienen muy buena voluntad y están abiertos a poder contribuir, ¿no? Qué bueno, porque esto ayuda un poco al tema de la popularización de la ciencia, ¿no? Ahora, mucho hemos discutido un poquito y hemos conversado de estos aspectos de cambios estructurales en torno a la educación, pero estos deben también ser demandados por la ciudadanía. Entonces, ¿qué más, digamos, que un investigador pueda dar a conocer por qué es importante hacer investigación para la sociedad de su país? Y que esa sociedad tenga como respuesta y retroalimentación positiva al político que le exija que forme programas de los que hemos venido discutiendo. O sea, esa es la retroalimentación un poco que se podría hacer, ¿no? Hay una probabilidad, digamos, que se dé, porque la masa crítica asociada a la población tendría información de primera fuente de los científicos que generan la ciencia, y indicando la importancia de su investigación y de la importancia de poder cerrar estas brechas, estas dificultades que nos ha señalado en torno a poder desarrollar. Sí. Muy pocos se conocen, yo diría, muy pocos saben que muchos científicos salen de nuestro país, llegan y no se les está dando esas posibilidades. Entonces, qué genial esto es una buena noticia, que haya mucha voluntad, ¿no?, por parte de los investigadores para poder continuar un poco en generar una masa crítica en torno al tomador de decisión, ¿no? Al exigirle que en las normas, ¿no?, que se generan se consideren temas que van a hacer cambios estructurales en el país. Claro, sí. Bueno, Steven, en esta parte final te consultaría un mensaje para los jóvenes, pero sin antes pasar de repente con esta parte final, me gustaría consultarte. Yo hablé un poquito del tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo está este ámbito de que ya estamos en otra era, en la parte de la ciencia, ¿no? Eso es algo que me intriga, tú que estás muy de lleno con los científicos. ¿Cómo están viendo, ¿no? Porque ahorita está cambiando mucho el mundo, y también diría que a raíz de la pandemia la ciencia también va a cambiar, ¿no? Cómo se desarrolla ciencia en torno a, probablemente, ¿no?, ya se esté viendo temas. ¿Y qué piensas, ¿no?, respecto a ello? Bueno, yo siento que sí, la inteligencia artificial se está utilizando en muchas tecnologías. No es exactamente mi área de mayor expertise, pero lo que sé es de que se está utilizando especialmente, por ejemplo, en nuestros celulares, ¿no? Entonces, a través de aplicaciones y todo esto que se generan, hay muchas que se están generando para lo que es la ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy interesante y está proveyendo mucha información relevante
donde, digamos, todas estas informaciones, todos estos datos que se están centralizando en algunos sitios, están ayudando también para hacer, para tener un mejor entendimiento, por ejemplo, de la distribución de especies, para entender dónde se encuentran algunos, no sé, problemas, todo el tema, por ejemplo, de imágenes satelitales y yo diría lo que podemos ver de forma remota, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías realmente están apoyando y nos están permitiendo llegar y observar lugares que están a kilómetros de distancia nuestro, desde nuestro escritorio, ¿no? Entonces, a través de la computadora realmente podemos observar y evaluar incluso algunas regiones y nada, y también trabajar junto con la ciudadanía a través de estas aplicaciones que se están dando, ¿no? Entonces, creo que son herramientas que se están desarrollando y le estamos como, digamos, por un lado, la ciudadanía ha respondido bien. Creo que el Cornell, con el avistamiento de las aves, también generó... Efectivamente. Sí, efectivamente. Por ejemplo, el laboratorio de Cornell desarrolló eBird, que es precisamente una plataforma donde uno puede depositar básicamente sus observaciones, ¿no? Dónde ha visto una especie, dónde ha observado, puede poner de repente fotografías o la lista de tus especies, y ellos han desarrollado también material para que uno pueda identificarlas, ¿no? Y más o menos en mayo, la segunda semana de mayo, por lo general todos los años están dando esto, lo del Global Big Day, ¿no? Que es este día donde se invita a participar a toda la ciudadanía del mundo para reportar las aves que uno puede observar donde se encuentre, ¿no? Entonces, y esto no es solamente ese día, en realidad uno puede, yo ahora, por ejemplo, si quisiera, puedo salir y tratar de observar, no sé, lechuzas en algún parque, si es que las hay. Lo más probable es que de repente vea algunas palomas durmiendo, nada más, pero pues esas las puedo reportar. Entonces, y eso lo reportan muchas personas a nivel del mundo. Entonces, toda esta cantidad de datos que son manejadas precisamente a través de aplicaciones que utilizan inteligencia artificial y que van aprendiendo, digamos, de la cantidad de datos que se brindan, nos ayuda a entender los patrones, por ejemplo, de migración, nos ayuda a entender los sitios donde debemos de priorizar la conservación de algunas especies, porque de repente durante parte del año todos los individuos de esa especie están refugiados ahí, ¿no? Entonces, eso es interesante y eso es bueno, y además porque de alguna manera involucra a las personas, a los ciudadanos en general, a ser parte de estas intenciones de conservación. Y además sirve como herramienta de educación ambiental y además de disfrute, ¿no? Entonces, es bonito. Un día, uno... Claro, es parte también un poco de que las personas, es como ser parte de, ¿no? O sea, yo he contribuido a poder generar conocimiento acerca de la ciencia, a la ciudadanía, a los niños, ¿no? De poder generar una cultura de colaboración, porque es colaboración, y de ser parte, ¿no? De algo, sí, digamos, el cual va a generar impacto. Qué bonito. Yo conocí a unos señores aquí que estaban ahí interesados con el tema de aves, etcétera, y también la fotografía, ¿no? Y pues a veces tomaban fotografías de algunas especies y les dije, no, súbanlo, esos son datos interesantes, y aunque no importa si son especies comunes, ¿no? Le están tomando buenas fotografías y de repente en momentos claves o de repente donde un ave está haciendo un display o algo así, ¿no? Entonces, lo subieron y después apareció también dentro de las aplicaciones como las fotografías
digamos, sugeridas de la especie, ¿no? Entonces, mira, mi fotografía está acá, y entonces el resto de personas, entonces ellos también se sienten como que, he contribuido con algo, ¿no? Entonces, y eso engancha a las personas. Steven, te felicito, de verdad, gracias por este tiempo que te has dado a compartir todos tus conocimientos. Ha sido una entrevista en 2 partes, larga, pero con muchos hallazgos que nos has compartido. Creo que mucho del conocimiento que nos has dado va a contribuir también en este granito de arena sobre las personas que pueden acceder a la información de manera, digamos, sencilla, ¿no? Mensaje a los jóvenes, Steven. Yo les diría que primero vean en sí cuál es su pasión, ¿no? ¿Qué les apasiona? ¿Qué quisieran desarrollar durante su vida, ¿no? Como profesionales, no solamente una carrera que de repente les dé un bienestar económico, que si es que eligen esa pasión, lo más probable, y si es que lo hacen digamos con todo, la parte de la retribución económica va a ser una resultante de ello, pero lo principal es que lo identifiquen, ¿no? Que se sientan tranquilos y que realmente estén convencidos que eso es lo que les gusta. Y la otra es que se eduquen, o que eduquen esa pasión que tienen, y que digamos, como se dice, que algunos somos autodidactas, ¿no? O buscamos la manera de educar lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, me gustaba siempre la naturaleza, el tema de los paisajes, las montañas, la biología. Entonces, estudiar ello, educarme, entenderlo, eso ha sido clave para poder sentirme, digamos, con bienestar, ¿no? Entonces, eso les diría, y que son puntos bastante importantes, y que espero que les pueda ayudar, digamos, durante sus carreras, identificando qué les mueve esa pasión, pero también educando esa pasión que tienen. Gracias, Steven, gracias. Yo pienso que eres no muestra un ejemplo, digamos, en torno a poder, digamos, seguir esta filosofía que nos dices, ¿no? De seguir la pasión que uno tiene y hacer lo que más le gusta a uno, formándose. Y creo que hay algo que también resalto en ti, contribuyendo, ¿no? O sea, brindando también esa oportunidad, como has dicho en la entrevista, a los chicos que quisieran también formar parte, digamos, de este rumbo, ¿no? De la ciencia, de poder aportar con un granito de arena. Gracias de verdad, Steven, y encantado de haberte tenido aquí en el programa, y hasta una nueva oportunidad. Gracias a ti, José Luis, y gracias a todos, y saludos a todos los que nos están observando. Sí, no se olviden, vamos a dejar aquí en la descripción del video los recursos, ¿no? En torno a las publicaciones que han señalado, digamos, Steven, en esta entrevista. Muy agradecido de tener a nuestro invitado, el doctor Steven Sevillano Ríos, aquí en nuestro programa Resiliencia TV. Pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final con nosotros. Espero que te haya gustado este análisis, esta entrevista sobre los ecosistemas de montaña. Y recuerda que si tienes algún tipo de pregunta, duda o sugerencia, puedes escribirnos como siempre en los comentarios. No te olvides, como no, de darle me gusta, suscribirte y activar la notificación para que YouTube te notifique cada vez que subo un video. Que tengas un día increíble y nos vemos al siguiente video. Y no se olviden, aliméntense sano, entrelácense con el ambiente y sean felices. Nos vemos. Chao.